Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Luis de la Calle. Hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a analizar el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, muy buenas noches. Como usted sabe, ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial entre los 4 candidatos que quedan a la presidencia de la República. Supuestamente el tema iba a ser México en el mundo, y digo supuestamente porque ya hablaremos de si se discutió o no el tema de México en el mundo. Y para analizar este tema está, como todos los lunes, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Javier Tello. Leo, buenas noches. Y invitamos en esta ocasión al lunes a nuestro colaborador de los jueves, a Luis de la Calle. Luis, muy Leo, buenas noches. Héctor. Javier, buenas noches. Pues a ver, una primera lectura. ¿Les gustó? ¿Les gustó el debate, Héctor? No. ¿No? No creo. Coincido, ¿eh? Pero no, ahorita yo voy a decir también qué opino. Pero bueno. No creo. Yo creo que fue un debate bastante aburrido, con algunos momentos de humor o de mala leche, pero realmente yo creo que el debate es totalmente inconducente, no va a tener ningún peso en las intenciones de voto. Es imposible obtener de ese debate nada que sea sustantivo respecto a lo que van a hacer los candidatos. Y si hubo un gran ausente, hubo un gran presente en el debate, que fue el candidato que nunca debe haber estado. Cada vez que empezaba este señor a hablar, para mí terminaba el debate y volvió a empezar cuando dejaba de hablar. Yo he seguido tu consejo de ya no hablar de él, ¿eh? Pero bueno. No he pronunciado su nombre. Y el gran ausente yo creo que fue efectivamente el tema de la relación de México con el mundo. Eso es impresionante. Y una cosa muy alarmante para mí, y es que tienen muy pocas ideas, si algunas, sobre cómo van a ser sus relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que tuvo un sesgo muy claro hacia el tema de los migrantes, que es un tema importantísimo. Tijuana. Sí, por eso, pero quedó fuera. A ver, si la relación de México con Estados Unidos es el 80%, el otro 20% estuvo completamente, o sea, no se habló nada de América Latina, de Venezuela. No hubo una palabra sobre Venezuela, ¿no? Sobre Cuba, sobre Asia. En fin, el mundo estuvo ausente en el debate de México en el mundo. Y Estados Unidos también, salvo por los migrantes. Sí, exacto, o sea, tuvo ese sesgo, muy importante, pero creo que sí dominó este tema. No sé cómo lo vieron ustedes, Javier. No, coincido. Una de las personas con el que estaba viendo el debate, como a los 15 minutos se voltea y me dice, oye, qué chafa, ¿no? Y sí, ¿no? La verdad sí. Ahora, creo que no es un problema de los candidatos. Yo diría que en parte esa ausencia del mundo tiene que ver, yo creo, con el perfil de nuestra clase política, que a su vez tiene que ver con que hace como 30 años se tomaron grandes decisiones en esos temas y generaron con el tiempo un enorme consenso. Estábamos a favor de la globalización, del libre comercio, y le estábamos apostando a Estados Unidos. Dado que eso era un hecho para la clase política en general, se enfocó toda la clase política a la política interna, a lo local. Y nadie tenía que aprender sobre esos temas ni meterse a esos temas. Entonces, durante los últimos 30 años hemos tenido una clase política que no se ha metido a esos temas, que no los conoce, no los entiende, no les importa la razón que sea, no saben. Y de repente, con lo que ha estado pasando en el mundo, en parte y sobre todo para nosotros la victoria de Trump, esas 3 grandes cosas de repente ya no son realidades. Podemos seguir apostándoles a ellas. O están en duda. Están en duda de una manera que como presidente, como país, tenemos que repensarlas. No significa que hay que estar en contra de la globalización del libre comercio y de apostar a Estados Unidos. Significa es cómo seguir haciendo eso, si eso es lo que quiere seguir haciendo en este nuevo contexto. Y eso requiere muchísima discusión y debate y información e interés en los temas. Y no lo tiene, insisto, tal vez no es tanto el problema de ellos en sí, sino de una clase política que... ¿Pueblerina, dirías tú? No quiero... Porque creo suena feo el adjetivo, sí, porque ¿no? Pero... Exacto, lo que quiero, sí. Mi argumento sería que
había un enorme consenso y se hicieron apuestas que sacó el tema de la mesa. Entonces, eso no los hace pueblerinos, los hace que se concentraron en lo que era importante, que era lo local. La otra cosa que yo sí vi es a un Meade mucho mejor. A ver, ahorita vamos por candidatos, si quieres. Una primera lectura del debate, Luis. Sí, estoy de acuerdo que el debate fue malo, mucho peor que el primero, que fue mucho mejor que históricamente lo que hemos tenido en México. Y creo que el principal problema fueron los temas. Sí. O sea, se escogieron 3 temas en los que todo el mundo está de acuerdo. Y por lo tanto no hay diferencias entre los candidatos. Porque se discutió Trump. Sí. Y todo el mundo se pelea para ver quién tiene más dignidad y nos van a tratar con más respeto. Migración y seguridad fronteriza. Y en esos 3 temas, los mexicanos tenemos consenso. Pues sí. Y entonces no hubo disenso en el debate, excepto las descalificaciones entre ellos. Pero entonces no fue México en el mundo. O sea, no fue México en el mundo. La pero verdad, yo creo que los candidatos sí tienen la culpa. Sí. Porque ellos podían, a pesar de que esos eran los temas que le estaban preguntando tanto la gente como los moderadores, de regresar a los temas de México en el mundo y de señalar las diferencias que sí existen entre los candidatos. Desde luego. Porque no estoy totalmente de acuerdo con Javier. No hay un consenso plenamente sobre si México debe estar insertado en la globalización o no entre los candidatos. El tema. Y ese tema que debían haber profundizado para que los mexicanos supiéramos qué tipo de relación con el mundo nos ofrecen los 3 candidatos. Y hablando de eso, pues se tocó muy marginalmente el tema del Tratado de Libre Comercio, que, bueno, oye, perdóname, pero es increíble. Es el tema. Es el tema. Bueno, y el migrante, perdón. No, el migrante, pero por cierto, pero tuvo ese sesgo migrante que era importante, pero nos pasamos más de 1 hora hablando de migración y creo que literalmente 5 minutos del tratado. Pero el migrante, todos estamos de acuerdo que hay que defender los derechos humanos del migrante. Claro. Entonces, ahí de los que pasan por México y los que van hasta Estados Unidos. El debate no está Pero ¿qué te dice a ti tú, negociador del tratado, y lo que hemos tratado varias veces aquí en esta mesa, que no se trate el tratado? Pero eso es culpa de los candidatos. José Antonio Meade tuvo una intervención muy buena cuando le dice a AMLO, oye, tú estás a favor del libre comercio, pero tu delegación en el Senado de la República votó en contra del TPP. Sí, es exacto. Manuel Bartlett, Mario Delgado, Alejandra Barrales y todos los demás votaron en contra del TPP. No, Alejandra Barrales ya no. Perdón, Dolores Padierna. Toda la delegación, de Morena, del PT, etcétera, en el Senado votó en contra. Del acuerdo transpacífico menos Estados Unidos, hay que decirle a la Pero bueno, ¿por qué no agarraron ese hilo? Claro. Para ver, ¿estás a favor? Eso es México en el mundo. Eso es México en el mundo. Claro. ¿Y qué consecuencias va a tener este stand-by que parece un goodbye del NAFTA, verdad? Es decir, están en el mero momento de eso. Ahora, yo diría que tampoco la cuestión migrante estuvo bien enfocada. Porque ni siquiera está completamente mal enfocada porque están pensando en cómo van a ayudar a los migrantes que están en Estados Unidos a venir a México. Los migrantes que no quieren venir a México. Los tienes que ayudar en Estados Unidos. Hay un problema ahí muy claro en el sentido de que no entienden el detalle de ese problema, que es un problema muy importante, pero es marginal al conjunto de las relaciones de México consigo mismo y con el mundo. ¿Por qué? Porque estás hablando de un porcentaje muy importante, muy significativo, muy desprotegido, que hay que cuidar de la población mexicana, pero es un porcentaje pequeño que no quiere venir a México, quiere vivir y trabajar en Estados Unidos. Bueno, si no partes de ese entendimiento, es muy difícil. O es muy demagógico todo lo demás. Los vamos a ayudar, los vamos a apoyar, los vamos a recoger. Fue muy demagógico. Les vamos a... No, realmente es no discutir el problema. Y a los que van pasando de Centroamérica a nuestro país los vamos a tratar bien. Es otro problema muy complicado. Muy complicado, pero bueno, claro. Pero no le entramos al tema de que son Estados Unidos quien nos está obligando a pararlos ahí en la frontera. Hombre, le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, ¿sí o no? Lo dijeron, no lo dijo López Obrador. Lo que faltó es Estados Unidos. Claro. La relación de México con Estados Unidos, que es el 80% de la relación de México con el mundo. Y con el resto del mundo, ¿no? Y si se hubieran metido a eso, entonces las diferencias hubieran aflorado muy tarde. Bueno, cuando se habló del Tratado de Libre Comercio, que sacó la idea Andrés Manuel López Obrador de la Alianza para el Progreso,
una idea del año 1961 del presidente John F. Kennedy, pues perdón, con todo respeto, yo quiero ver que vayan si no están pudiendo convencer a Trump de que firme una renegociación, lo van a convencer de que le dé dinero a México y a Centroamérica para que se desarrolle. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero no, pero esa es una oportunidad para decirme, le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Eso no es posible. Pues no. Pero yo te voy a proponer esto que sí es posible. Vamos a hacer una alianza con Canadá, vamos a hacer una alianza con la Unión Europea y le vamos a meter tanta lana a América Central. Sí. Con estos planes y con estas vías férreas y con este gas que vamos a llevar. Mida otra vez empezó como a decirlo, pero no lograron cristalizar esas ideas. Es más posible conseguir que te apoye Estados Unidos que te apoye Canadá. No, yo creo que es mucho más posible que Europa y Canadá. Si alguien ha sido el enemigo de México en esta relación trilateral, ha sido Canadá. No, pero no con América Central. Central. Desde que empezó la relación del Tratado de Libre Comercio, la negociación del Tratado de Libre Comercio, Canadá no quería nada que ver con México y en general no ha querido nada que ver con México y de repente, muy recientemente, ha habido una cierta cooperación entre Canadá y México en este proceso, pero es muy frágil. Pero dime, ¿es realmente una idea sostenible decir que van a ir a convencer a Trump de meterle dinero a México y a Centroamérica? Pero, a ver, yo vivo en otro mundo o alguien me está mintiendo. No, refleja una ignorancia profunda. Nada de lo que dijo nadie. Por eso. Sí, en eso estoy de acuerdo. La pobreza de las ideas, yo sí creo que tiene que ver. Obviamente hay diferencias en el margen, pero yo sí creo que el tema internacional salió de la política mexicana desde finales de los 80, no ha estado presente. Pues ya es hora de que vaya entrando, Claro, totalmente. Pero aquí tienes un candidato que está diciendo que él prefiere la autarquía en el sector agropecuario, que prefiere la autarquía en las gasolinas y que nadie le discuta eso en el debate sobre México y el mundo. Me parece un gravísimo error por parte de Ricardo Anaya y de José Antonio Pero es más bonito, quiere la autarquía para estos sectores, pero quiere que los gringos nos regalen dinero para el desarrollo económico. No, es que está padrísimo. Me cae que está padrísimo. A ver, Leo, no viene un poco, no es consecuencia un poco del diseño, este diseño buenón, populistón, de que los ciudadanos pregunten, ¿no? Y entonces los ciudadanos hacen unas preguntas que, por populismo cierto, que es evidente que alguien les hizo, en lugar de hacer el planteamiento de una manera mucho más seria y decir, hay 7 asuntos que no pueden no estar en esta mesa. Sí, claro. Y tienen que estar hechos en preguntas puntuales y precisas. Por cierto, en preguntas, porque los conductores también tienen esta manía que nos da a los entrevistadores de hablar más que los entrevistados y explicar mucho más el punto de vista que tiene el entrevistador que más bien hacer la pregunta. Bueno, hay estos temas que hemos dicho, no podían haber faltado en el debate y es un problema de diseño. Ustedes les preguntan a estos candidatos, independientemente de lo que suceda y de lo que digan, estos temas tienen que estar. Mira, te doy un ejemplo, Héctor, porque aquí estuvieron, el jueves pasado estuvo Jorge Castañeda, estuvo Claudia Ruiz Massieu y estuvo Héctor Vasconcelos. Fue un debate muy intenso y muy interesante. Muy interesante, y uno de los grandes temas, el principio de la no intervención en el siglo XXI. A ver, ¿qué significa el principio de la no intervención? Los principios en la Constitución. Que están en la Constitución, pero comenzando con el principio de la no intervención. Eso era hablar. ¿Es sostenible, Javier? Los principios constitucionales en el... Porque, a ver, lo que decía Héctor Vasconcelos son interpretables. Bueno, pues entonces... Pero lo que queremos saber es qué piensan los candidatos sobre eso. ¡Exacto! Claro. ¿Hasta dónde Pero a mí me queda cada vez más que yo quiero escuchar lo que piensan la gente que trabaja para los candidatos. Eso es mi triste conclusión. Sí. Bueno, es un buen punto, ¿eh? Yo quiero ver el debate de Jorge Castañeda, Héctor Vasconcelos y Claudia Ruiz Massieu. Yo quiero ver el debate de Salomón Chertovisky, Gerardo Esquivel y Luis Madrazo. Yo quiero, no sé... Es todo un punto, para cada un tema los prefiero 1000 veces. Ahora, buen punto, es todo un punto. Buen punto, sí. Ahora les cuento una anécdota por ustedes. El formato, yo sí creo que me gustó la intención de que no se haya implementado bien, no haya funcionado bien, pero me gustó la intención de involucrar a ciudadanos. Porque entonces, otra vez, es una perspectiva tecnocrática de, a ver, los que saben, que le pregunten a los que saben y sacamos al resto de... No es eso, Javier. Bueno, pero que no falten los temas que no pueden faltar. Exacto. De acuerdo. Sí, hubo un sesgo muy claro, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo, pero a ver, perdón, para mí el problema de fondo es...
ahora que está muy de moda hablar de la impunidad, una impunidad más que hay en nuestro país es la impunidad del político de no contestar. Así. Entonces, vamos a suponer que en este debate no salieron los temas o salieron y no se contestaron. Lo que debería de pasar al día siguiente es que no les dejan de dar lata a todos los candidatos por no haber contestado o sacan los temas que no salieron, etcétera. Esa impunidad que les toca a los medios. Pero yo lo pondría un poco al revés. O sea, yo creo que el hecho de que no hayan salido los temas es un problema para los candidatos. También. Porque a menos de que te convenga. No te puedes contrastar. Andrés Manuel López Obrador, que va ganando, a menos de que te convenga. Le conviene a López Obrador. Claro. Cayeron en el juego López Obrador al no contrastarse. Exacto. O sea, entonces, una pregunta. ¿Usted está de acuerdo en la política de colaboración migratoria que tiene México con Estados Unidos hoy? ¿Sí o no? Sí, exacto. Bueno, ese es un tema que no puede no estar en una discusión sobre la relación de México con Estados Unidos. Sobre todo cuando están diciendo, oye, voy a para no hablar del NAFTA, para no hablar del Tratado de Libre Comercio. Oigan, ¿qué opinan ustedes de la situación en que está el Tratado de Libre Comercio ahorita? ¿Y qué solución le debe de ceder México en el tema automotriz? ¿Debe de ceder en la Sunset Clause? Todo lo que echamos de menos se puede formular muy fácilmente. ¿Saben qué me dio a mí la impresión? Que era un muy buen debate para los mexicanos que viven en Estados Unidos. No para los mexicanos que vivimos. Pero tú crees. Ni siquiera. Pues, bueno, entenderán algo. Pero un poco mejor. Tuvo ese sesgo, tuvo ese sesgo para esa población, insisto, muy importante, pero dejó fuera los temas que creo que a los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera nos interesan con respecto a Estados Unidos fuera la y el mundo. Y la comparación. Sí. O sea, todo el mundo está en contra de Trump. Sí. Entonces, si ponemos a Trump en la mesa, pues todos vamos a decir lo mismo. Todos estamos en contra de Trump, pero yo creo que sí hay diferencias de cómo tratar a Trump. Pero claro. Ese es el tema. ¿Cómo está en la visión? Sí. Y en los detalles. Sí. Y en el hecho que el señor votó en contra del TPP. Sí. ¿No? Sí. Claro. Y por ejemplo, nadie les preguntó, oye, los TLCs, incluido el que acabamos de negociar con Europa, consolidan las reformas estructurales. ¿Está usted en contra o a favor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? Sí. Estoy a favor. ¿Sabe usted que consolida la reforma energética? Sí. No sé. Se contradice. Se contradice. Claro. Bueno, entonces ahí empiezas a explorar ¿Tú quieres decir una anécdota, por cierto, Héctor? No quiero dejarla afuera. Es que me parece muy inteligente lo que dice Javier y muy real, de que quizá uno tiene una mejor idea de qué tipo de gobierno pueden ser o presidir estos candidatos si habla con sus estrategas económicos. Nosotros en la revista Nexos invitamos la semana pasada a conversar a Gerardo Esquivel, a que nos contara un poco, y lo que fue realmente fascinante, lo estábamos conversando antes de empezar con el programa, es que la visión que nos dio Gerardo Esquivel, aparte de muy precisa y muy informada, parte de las restricciones financieras, fiscales, reales que tiene el Estado mexicano, no el gobierno de Peña, sino el Estado mexicano. Y a partir de ahí, la visión que sale, primero es una visión precisa, segundo es una visión de un proyecto que tiene poco que ver con la gran retórica o con el gran discurso de la transformación que tiene López Obrador, que a lo mejor ha hecho una gran transformación, pero va a empezar de una manera muy precisa, muy aterrizada, utilizando realmente los recursos que tiene, sin tratar de inventarse cosas que no tiene. Entonces, la verdad da la impresión de que lo que va a suceder con el gobierno de López Obrador está más cerca de lo que describe Gerardo Esquivel que lo que él dice en las plazas sobre la transformación del mundo. Rápido a corte, uno Javier, está tratando de ganar la elección y otro está tratando de armar un programa de gobierno, y claramente son tareas radicalmente distintas. Uno quisiera, en un mundo ideal, que uno gane una elección vendiendo tu programa de gobierno. Sería, digamos, el mundo ideal, por lo menos para nuestro perfil. Pero el papel... Lo hizo Peña, hay que reconocérselo. Sí. Hace 6 años lo hizo Peña. Y nadie lo creyó. Sí, y nadie lo creyó. Pocos le creyeron. Nadie lo creyó. Sí. Bueno, yo tenía mis dudas. Pero los debates, lo discutimos mucho. Y lo mismo pasa un poco con Salomón Chertorivsky. Si tú hablas y él te dice como por dónde va el proyecto, como que adquiere sentido cosas que no están. Bueno, lo increíble es que el que no sigue sin presentar el libro, creo que ya ahora sí lo van a presentar, y su programa de gobierno es Mead, que es su gran ventaja, no hemos dicho siempre, pero ya creo que ya se acordó. Digo, pues los debates deberían servir exactamente para investigar estas cosas. Claro. Tu asesor dice tal cosa, ¿qué dices tú? Tus diputados votan de tal forma, ¿qué piensas tú? Exacto. Bueno, vamos a una breve pausa y si les parece regresamos a cómo les fue a cada uno de los candidatos. Regresamos en un momento más, estamos analizando todo sobre el segundo debate presidencial.